¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y hoy estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Nos quedamos el versículo 26. Hoy es la parte 2. Te recuerdo que todos los lunes a las 9 de la noche estamos estudiando la palabra de Dios. Por más de 3 años ya llevamos haciendo estos estudios. Así es que bienvenido. Antes vamos a orar. Señor, te pido que nos des de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra para poderla comprender tal cual tú quieres que la comprendamos y cómo tú nos estás hablando. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra porque queremos, Señor, dejar vivir a Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos el capítulo 1 de Lucas. Voy a hacer rápido, 3 minutos, una introducción de Lucas. Hay que recordar que Lucas es el autor de Hechos. Lucas es la persona que escribió el libro de Hechos y el libro de el Evangelio de San Lucas. Y hay que recordar que Lucas era o tenía una profesión que era doctor. Pero la forma de redactar de Lucas y muchas personas, historiadores cristianos y no cristianos, han puesto un énfasis en que Lucas es un excelente historiador. Es decir, la Biblia no menciona que Lucas haya sido historiador, pero Lucas tenía dones que Dios le permitió o talentos que Dios le permitió tener para poderlos desarrollar como historiador. Yo pienso verdaderamente que Dios permitió eso para que pudiéramos comprender y tener un poco más de idea de lo que estaba pasando en aquella época. Y Lucas se enfoca en muchos detalles, por eso en el libro de Lucas y en el libro de Hechos vas a ver muchos detalles a profundidad. Por ejemplo, uno de los detalles es, ¿por qué menciona Lucas que había 120 personas en el aposento alto en el capítulo 1 de Hechos? ¿Por qué menciona 120? ¿Por qué no pudo haber dicho, el grupo estaba reunido? ¿Sabes por qué menciona 120? Porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido a más de 500 personas. ¿Qué significa eso? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, dice, versículo 1 al 6, más o menos, dice que Pablo menciona que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. ¿Y qué relevancia tiene que ver con Lucas? Pues precisamente eso, que Lucas está diciendo que él está poniendo verdaderamente con todas las personas y dijo, hay 120 aquí reunidas. Bueno, él no, porque él no estuvo en ese momento, ¿verdad? Entonces, en la investigación que hizo, él indagó, oye, pero ¿cuántas personas había? Y empezó a indagar y puso las 120. ¿Por qué le interesaba ese número? Porque sabía que había 500 personas que se les había aparecido. Entonces, ¿dónde están las otras 380? Entonces, él hace muchos, digámoslo, énfasis y puntos muy minuciosos que tenemos que unir nosotros los puntos para entender verdaderamente todo aquello que Lucas estaba hablando. Y bueno, los historiadores, tanto cristianos como no cristianos, llegan a una misma conclusión, que Lucas es un excelente historiador, es decir, narra con detalle, con cronología, las cosas que pasaron en su momento. Hay que recordar que Lucas no fue un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que Lucas fue un discípulo de perdón, del apóstol Pablo. Hay que recordar que Lucas era un apóstol, perdón, era un discípulo que seguía a Pablo por todos lados y las veces que Pablo estaba en las prisiones y en la última vez que Pablo estuvo en la prisión, Lucas solamente estuvo con él. De hecho, en una de las cartas de Pablo, Pablo menciona, todos me han abandonado, todos me han dejado, excepto Lucas, que aquí está conmigo. Y muchas cartas vas a ver que Lucas las escribió, Pablo se las dictaba, Lucas las escribía. Entonces, Lucas tenía un gran conocimiento de los hechos que pasaron, no solamente porque él investigó en los apóstoles y investigó a todos a personas, a esas personas que había más de 500 personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo, sino que él también aprendió de Pablo y la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 2, si no me equivoco, perdón, 2 Corintios capítulo 12, nos habla que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y que vio cosas que solamente él podía conocer y que Cristo Jesús le dijo. Entonces, esas cosas, muchas de esas cosas se las transmitió a Lucas. Entonces, Lucas tenía mucho conocimiento de las cosas que habían pasado, aunque Lucas no fue un testigo ocular de Jesucristo. Pablo recibió revelación en el tercer cielo, en el cielo de Dios, y esa información él la bajó, Pablo,
y transmitió alguna de esa información que le permitió a Lucas, ¿ok? Entonces, no solamente es pura investigación, sino que también es con la visión que Pablo tuvo, ¿ok? Bueno, de ahí en adelante vamos a lo que vamos, nos quedamos en el versículo 26 del capítulo 1, donde viene el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta que yo te voy a hacer antes de empezar: ¿estás dispuesto a que Dios te use? ¿Quieres que Dios use tu vida? Muchas personas podemos, muchos cristianos, no personas, muchos cristianos podemos decir ahorita: sí, Señor, usa mi vida, yo quiero que uses mi vida. No estamos conscientes de lo que eso significa. Deberíamos, como cristianos, aventarnos como gorda en tobogán y decirle: Señor, usa mi vida, porque al final del tobogán, por más rápido que vaya, tú me vas a, a recoger. ¿Me explico? Al final del tobogán, yo estaré contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que cuando nosotros le decimos a Dios: usa mi vida, Dios la va a utilizar. Pero cuando muchas personas le dicen a Dios: Dios, utiliza mi vida, y no hago nada, Dios no puede utilizar tu vida. Dios utiliza la vida de aquellas personas que quieren que Dios la utilice. ¿Cómo sé que Dios va a utilizarme? Bueno, la pregunta es: ¿te estás preparando? ¿Tú te estás preparando para que Dios te utilice? Y este es el caso de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo terrenal. Una mujer que le dijo a Dios: usa mi vida. Y María se preparó para que su vida fuera usada por Dios. Vamos a empezar. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hay que recordar que esta es la segunda vez que el ángel fue enviado por Dios. La primera fue cuando estaba Zacarías, hace unos 6 meses posteriores a esta visita, donde le anunció que iba a ser padre, y que Zacarías dijo: ¿cómo voy a ser padre si pues, soy viejo y mi esposa es estéril, ¿verdad? Y él no creyó y se quedó mudo por 6 meses. Bueno, entonces pasaron 6 meses, vino el ángel enviado por Dios, no enviado por nadie más que por Dios. Es decir, el ángel no vino por iniciativa propia, sino vino porque fue enviado por Dios. Entonces, este ángel, que a diferencia, por ejemplo, a diferencia de los testigos de Jehová, a diferencia de ay, se me olvidó esto, pero bueno, los testigos de Jehová, los musulmanes y los otros, los de Joseph Smith, se me olvidó, pero los mormones, este, por ejemplo, Joseph Smith tuvo una visión, este, el de los testigos de Jehová, un ángel se apareció, y el de los musulmanes, un ángel también se le apareció al profeta Mahoma, y recibió una, digámoslo, una revelación, ¿ok? Pero ninguno de ellos menciona que venía de parte de Dios, sino que se le apareció un ángel. Aquí está diciendo que este ángel viene de parte de Dios. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La palabra virgen está mal traducida. La palabra correcta debería ser a una joven, una jovencita, ¿ok? Pero ¿por qué pone Casidoro y este de Valera? ¿Por qué? Que fueron los que traducieron la Biblia, esta que yo tengo, que es la Reina Valera. ¿Por qué ponen? Por eso se llama Reina Valera, porque el primer apellido de una persona que la tradujo, y el segundo apellido de la otra persona que la traducieron, que fueron dos sacerdotes católicos, ex sacerdotes católicos, o bueno, en ese momento eran sacerdotes católicos, y luego protestaron en contra de eso, ¿ok? Pero bueno, es otra historia. ¿Por qué pusieron virgen? Porque ellos asimilaban que una mujer joven, pues era virgen, pero no necesariamente. O sea, una mujer joven, pues no necesariamente es virgen. Pastor, ¿qué tan joven estamos hablando? Bueno, para la cultura hebrea de esos momentos y de esa época, era una persona entre 12 y 16 años. Pastor, me está diciendo que María tenía 12, 16 años. Así es, correctamente. Ahorita nosotros vemos un tema, un problema en decir que una joven de 12, entre 12 y 16 años pueda tener un hijo, ¿cierto? Como que lo vemos un poquito como que qué mal, o sea, qué mal que disfrute su juventud, que disfrute su adolescencia, es una niña, esto y que lo otro. Bueno, en las tradiciones judías y en las tradiciones de aquella época, que
se consideraba que una jovencita que ya tenía ese periodo de menstruación, ya podía estar dispuesta para casarse, ¿ok? No estamos hablando de una niña, sino estamos hablando de una joven. La Biblia distingue niños y jóvenes. Cuando viene el periodo de la menstruación, ya distinguen, o cuando el tiempo de las mujeres, ya distingue cuando ya es una mujercita. Y eso es lo que la Biblia está hablando ahí. Entonces, la tradición hebrea, la tradición cristiana judía menciona exactamente esto. Y la tradición hebrea, se casaban jovencitas, las muchachas, entre los 12 años a los 16 años se casaban, ¿ok? Entonces, aquí la palabra correcta no es virgen, pero ¿por qué crees que le pusieron virgen? Bueno, porque los católicos querían empatar eso con la Virgen María para llamarla, que ella era también una persona que nació con digámoslo, que nació santa ella, pero en realidad no es así. Ya cuando estas personas que traducieron la Biblia más adelante nos damos cuenta que la traducción correcta no significa virgen, significa joven, doncella, ¿ok? Y luego dice a una virgen desposada. ¿Qué significa desposada? En aquella época había tres etapas para casarse. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa la primera etapa era desposarse, perdón, era que los padres se pusieran de acuerdo, es decir, que los padres del esposo, del hombre y de la mujer se pusieran de acuerdo y decir, oye, pues mi hijo se quiere casar con tu hija, etcétera, etcétera. Como hoy en día sería como pedir la mano, ¿no? Bueno, ¿cuál era la segunda parte? La segunda parte era el desposar. ¿Qué significaba desposar? Según la tradición de los judíos, desposar era ir con tu esposa, con la persona, para comprometerte con ella y decirle tus votos a la persona y desde ese momento, ante la ley de los judíos, ya se consideraba que estabas casado, pero todavía no estabas en matrimonio. La tercera parte es el compromiso del matrimonio. Es decir, cuando una persona pasa la primera etapa, que es cuando los padres se ponen de acuerdo, tendría que venir la segunda etapa. La segunda etapa era desposarla. ¿Cómo la desposo? Pues yo dándole mis votos, mis promesas y ella también a mí, pero todavía no estamos casados, pero ante la ley ya estamos casados. Es decir, como decir que los judíos tomaban ese momento como el casamiento, pero aún no podías tocar a la novia, aún no podías tener relaciones sexuales o consumar el matrimonio. ¿Por qué? Porque tenía que pasar un año después para que en ese año ahora sí viniera lo que es el matrimonio, el compromiso del matrimonio. ¿Ok? Entonces, María estaba en la etapa de desposada. Eso significa que todavía no podía tener relaciones con José. ¿Ok? Y dice ahí, fíjate, y el nombre de la Virgen era María. Vamos al versículo 28 de Lucas capítulo 1. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel saludó a María. Muchas personas piensan que este saludo solamente, o esto que dijo solamente es para María. Pero vamos a ver, lo primero que dice es, salve muy favorecida. ¿Qué significa salve muy favorecida? Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 6. Entonces, si yo voy a Efesios capítulo 1, 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa eso? Bueno, este saludo que el ángel estaba diciendo a María no era un saludo exclusivo para María. Es decir, Dios estaba hablando por medio del ángel todo lo que iba a venir para la iglesia en Cristo Jesús. Es decir, le dijo María, salve muy favorecida. ¿Ok? En aquel entonces no todas las personas eran favorecidas. Y lo que le está diciendo es que a través de tu vientre, todos los creyentes en Cristo Jesús iban a ser muy favorecidos. Efesios 1:6 dice que en Cristo Jesús somos favorecidos en Él, somos aceptos. Entonces te das cuenta que esa salutación para María no solamente fue para María, sino también para nosotros. Después dice, el Señor es contigo. Bueno, ¿dónde encontramos eso para la iglesia? Mateo 28:20, fíjate lo que dice Mateo 28:20.
cuando nuestro Señor Jesucristo está para ascender al cielo y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas y que os manden, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos damos cuenta que esa salutación no solamente pero no es exclusiva de María, sino es una salutación para todo lo que iba a venir en Cristo Jesús. Después dice ahí, bendita tú entre las mujeres. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Ok, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, 3? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, este versículo 28 no era un saludo exclusivo para María, era un saludo para toda la descendencia que iba a venir en Cristo Jesús, es decir, para todos los creyentes, para todos los que hemos muerto nuestra vida para dejar a Cristo Jesús vivir en nuestros corazones. ¿Te das cuenta que este saludo de María no era un saludo solamente para ella, sino que reflejaba todo lo que ha de venir? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor nos estaba avisando de todo aquello. Es decir, ya somos favorecidos en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano y tú estás buscando el favor de Dios para tu vida, tú no has entendido quién es Cristo y quién tú eres en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tú no tienes que estar buscando el favor de Dios. El favor de Dios ya está en ti. Pero si tú no ves el favor de Dios en tu vida, es por dos razones. La primera, por ignorancia, porque no lo sabes. Y la segunda es porque tal vez tú pienses que estás en Cristo y no estás en Cristo. Por sus frutos se conoceréis. Pastor, entonces, ¿yo no le puedo pedir a Dios que me dé su favor? No, tú no le puedes pedir a Dios que Él te le dé su favor. Ya leímos en Efesios capítulo 1, versículo 6 que ya fuiste favorecido. Dios ya te dio su favor en Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tener fe para agradar a Dios. ¿Qué significa fe? Fe significa creer que lo que Dios dice es verdad y le creo a Dios y lo tengo que hacer. Por eso le obedezco. Por eso creo, confío y le obedezco. Eso es fe, creer, confiar y obedecer en Dios. Versículo 20, y lo dice, el Señor es contigo. ¿Cuántos sabemos que el Señor es... muchos cristianos también dicen esta tontería, discúlpeme. Señor, no siento que estés conmigo. Es que ya no siento el Señor en mi vida. Y ese es el problema, que muchos cristianos se basan en sentimientos. Ya no siento. La Biblia nos dice que los cristianos no tenemos que andar por sentimientos, sino por fe. Es decir, la Biblia dice que el Señor estará con nosotros y nunca nos abandonará. Yo tengo que creer que la palabra de Dios es verdad y que Cristo nunca me abandona, aunque yo no sienta y aunque tenga momentos en los que parece que Él no está. Dios está ahí, ¿ok? Entonces, el Señor es contigo. Muchos cristianos dicen, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y me quedo aquí, pero ¿por qué dices eso? Porque a muchos se les hace bonito decir eso porque lo dijo Moisés una vez. Ah, pero lo dijo Moisés en el Viejo Testamento cuando Cristo no había muerto ni resucitado ni estaba entre nosotros. Ahora nos asegura que Cristo está con nosotros siempre. Y luego la otra parte, bendito eres entre todas las mujeres. Como cristianos, muchos cristianos les decimos, Señor, bendíceme. ¿Tú eres de los cristianos que le has dicho a Cristo Jesús, Señor, bendíceme? Entonces, no has entendido ni conocido quién es tu Dios, quién es Cristo y quién tú eres en Cristo. Porque la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que ya fuimos bendecidos. Es decir, yo no le tengo que pedir a Dios que me bendiga. Yo le tengo que decir gracias, Señor, por la bendición que tú ya me diste en Cristo Jesús. Y ahora por fe, creo que tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanado. Creo que tu palabra dice que soy prosperado. Creo que tu palabra dice que tú suplirás mis necesidades. ¿Me estás entendiendo? Bueno, la Biblia nos dice que ya fuimos bendecidos. Entonces, si ya fuimos tiempo pasado, ¿por qué le estás pidiendo a Dios que te bendiga en un tiempo presente y futuro cuando en realidad ya fuiste? Eso se llama ser ignorante de lo que tú tienes. ¿Cierto? Bueno, ¿y cómo se mata la ignorancia? Por fortuna, se mata leyendo la palabra de Dios.
El problema es que muchas personas no la leen. Versículo 29, muchos cristianos no lo leen. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Hay que recordar en el contexto que María era una joven que estaba chica, pero era una joven que amaba mucho al Señor. ¿Por qué decimos que amaba mucho al Señor? Ahorita lo vamos a ver, todo el conocimiento que María tenía de la Biblia. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero ves, pastor, ahí le está diciendo que ha hallado gracia delante de Dios. Yo por eso le pido a Dios que me dé gracia. No, estás mal. Hay que recordar que aquí Cristo Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Entonces la gente tenía que pedirle el favor de Dios y la gracia de Dios. Pero pastor, entonces yo no le puedo pedir al Señor que me dé gracia. No, la Biblia dice que ya nos dio gracia sobre gracia, en abundancia de gracia en Cristo Jesús. Es decir, la gracia significa que Dios no te está dando a ti lo que tú mereces. Como pastor, la Biblia nos dice que tú y yo somos merecedores de la ira de Dios y del infierno, pero por su gracia nos ha librado de esa ira venidera. Entonces Dios no nos ha dado el castigo que merecemos y su gracia, no por nada que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, Él nos salvó. Entonces, cuando tú le pidas gracia a Dios, recuerda que ya fuiste salvado y te dio mucha gracia. Así es que no necesitas pedirle todos los días a Dios gracia, que ya te la dio. No estoy diciendo dar gracias, estoy hablando de la gracia, que es diferente. ¿Ok? Hay que recordar que aquí Jesús no había muerto ni resucitado, entonces la gente tenía que pedir por la gracia y el favor de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Fíjate la palabra concebirás. Voy a leer el versículo 31 y te regreso a palabra. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y será llamado su nombre, perdón, y llamará su nombre Jesús. La palabra concebir aquí no tiene que ver con un parto, sino tiene que ver con el momento en que, digámoslo, el embrión, o digámoslo, ¿cómo llamarlo? Eh, em, ¿Cómo lo puedo poner? En términos humanos, cuando el esperma del hombre llega al óvulo y se mete dentro del óvulo y ahí empieza la concepción, ¿ok? Eso es en realidad. Pero lo que está hablando aquí, la palabra de Dios, no está hablando de un esperma de un hombre, ni está hablando de algo así. Fíjate lo que está diciendo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo primero que hay que entender es que el ángel está hablando, y más adelante se lo dice, que ella va a concebir santamente y sobrenaturalmente, es decir, sin necesidad de un hombre. Ahorita vamos a eso. Versículo 32 dice, perdón, y llamará su nombre Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En Isaías capítulo 7 versículo 14 también dice, y la Virgen concebirá. Pastor, pero si en Isaías dice la Virgen, entonces también es la Virgen. Vuelvo a repetir, la palabra Virgen, tanto en Mateo como en Isaías, es una mala traducción y tiene que ver con la palabra joven o doncella, que tiene que ver tanto en Isaías, que viene del hebreo, y ahorita en Lucas, que viene del griego. Son palabras diferentes, pero tienen la misma definición, que es doncella, joven. ¿Ok? Versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo dos cosas. Primero le está diciendo, tú vas a tener un hijo y ese hijo será hijo de Dios. Hay que recordar que los judíos no se consideraban hijos de Dios. Hay que recordar que los judíos se consideraban pueblo de Dios. Entonces, al decir que será hijo del Altísimo, está hablando que Dios mismo estará ahí, hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le está diciendo que algo sobrenatural van a ser de ella. Le está diciendo que es algo divino, porque nadie era Dios o no se había manifestado Dios. ¿Sí me explico? Y lo que le está diciendo es que Dios mismo vendrá y concebirá dentro de ella. Es decir, vamos a lo siguiente.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta profecía la encontramos en 2 Samuel capítulo 7 versículo 2 en adelante, donde Dios le promete a David que un hijo suyo se sentará en el trono de David para reinar por siempre. Hay que recordar que cuando nuestro Dios le estaba hablando a David, David tampoco comprendía muchas cosas, hasta después fue comprendiendo. Y esta es la promesa cumplida de Dios, que le está diciendo a María, María, este ser que van a ser dentro de ti es la promesa de Dios que le hizo a la casa de David, que le dijo que a través de David iba a permanecer su descendencia para siempre como rey. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo cumplió las profecías. En el libro de Lucas no vamos a ver tantas profecías, porque Lucas, hay que recordar que Lucas no le está hablando a judíos, le está hablando a griegos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Mateo, que sí le habla a judíos, dice, como dijo el profeta, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo referencia? Porque los judíos conocían las profecías. Si tú un día quieres evangelizar a un judío, agarra el libro de Mateo. Si tú un día quieres evangelizar a una persona no creyente, pues agarra el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a una persona que no conoce las profecías, pues ¿para qué le digo cómo estaba profetizado? Porque no sabe. Y es lo mismo que pasa con el libro de Lucas. Lucas va dirigido a personas que no conocían las escrituras antiguas del Viejo Testamento o no conocían las profecías. Por eso Lucas no menciona a los profetas, ¿ok? Entonces aquí dice, perdón, y será hijo del Altísimo. Fíjate ahí bien cómo viene, hijo del Altísimo con H. En el hebreo y en el hebreo sobre todo, no hay palabras, aquí esto no está escrito en hebreo, está escrito en griego, pero en el hebreo no hay palabras escritas con mayúscula ni minúscula. Es decir, para referirse a un hijo con H minúscula o a un hijo con H mayúscula, son palabras totalmente diferentes, ¿ok? Aunque aquí es griego, pero vuelvo a repetir, se está refiriendo a la profecía, ¿ok? Es por así decirlo. No me acuerdo el salmo, pero el salmo que David dice, el Señor dijo a mi Señor, ¿ok? Siéntate a mi derecha. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, está diciendo una cosa importantísima. Está diciendo que Adonai dijo a Adonai. No está cambiando la palabra en griego, en hebreo, Adonai, Señor significa Adonai, pero la palabra para otro Señor, es decir, eh, para un señor normal es Baal, como Baal, el dios mal, ¿ok? Entonces, Dios no está diciendo Adonai dijo a Baal, sino que está diciendo Adonai dijo Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. ¿Qué está diciendo ahí? El Señor dijo a mi Señor. Por eso en Salmos lo vemos con S mayúscula, las dos, ¿ok? Bueno, entonces, y por eso sabemos que se estaba refiriendo Dios a Dios, Dios Padre a Dios Hijo. ¿Por qué no sabemos que no se estaba refiriendo a un humano cualquiera? Porque no viene la palabra Baal, sino viene la palabra Adonai, que solamente era uso exclusivo para decir el Señor. ¿Ok? Bueno, ya aclarando esa parte, podemos entender muchas cosas. ¿Ok? Eh, Fíjate, ahorita Dios me estaba recordando un pasaje. No recuerdo dónde está, pero si lo buscan ahí me lo manda. Creo que está en Eclesiastes, que dice, ¿y cuál es el nombre de su hijo? Hablando de Dios y mencionando que tiene un hijo. Se me hace que son los últimos capítulos de Eclesiastés. Ahorita lo busco ahí rapidísimo, dame un segundito. Este, si lo encuentran por ahí, me avisan. Si no, bueno, seguimos. No es los últimos capítulos. Mm, Bueno, me estaba acordando de ese versículo, pero no me acuerdo dónde está. Entonces, dice, si conoce el nombre de su hijo, a ver, ¿será Eclesiastés o...? No, pues bueno, ahí lo dejamos para otra ocasión, no pasa nada. No lo traigo aquí en la mente, en la memoria. Se me fue, discúlpenme. Bueno, entonces, la Biblia nos enseña, ahí vamos rapidísimamente a ver el versículo 34.
dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay que ver varias cosas. Una de las cosas que hay que ver es que le está diciendo, le está diciendo María, fíjate lo que dice en el versículo 34. María dijo, ¿cómo va a pasar esto? ¿Se acuerdan cuando Sara recibió la noticia, o bueno, más bien escuchó a Dios platicando con Abraham y que le dijo que va a tener un hijo y Sara se rió y que Dios le dijo a Sara, Sara, ¿por qué te reíste, va? Y luego vemos el caso de Zacarías, que lo vimos la semana pasada, que Zacarías cuando el ángel vino, Zacarías no creyó, el hijo te vas a quedar mudo, ¿ok? Y aquí María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no está dudando. Sara dudó. Zacarías dudó, por eso se quedó mudo Zacarías y por eso Dios habló con Sara y le dijo a Sara, si te reíste, ¿ok? ¿Cómo sabemos que María no dudó? Vamos tantito ahí al versículo 45 del mismo capítulo, que ahorita lo vamos a leer, pero vamos ahí. Hablando de Elizabeth, su familiar, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que María creyó a Dios desde el primer momento. Aquí nos deja una reflexión. Cuando tú lees la palabra de Dios y que Dios está hablando tu vida, ¿por qué no eres como María? Y aquí es donde, como les digo, nosotros no veneramos a María como los católicos, porque la Biblia no manda que veneremos a María como un ser sobrenatural o como un ser divino, sino la Biblia dice que la admiremos como una gran mujer de Dios y la tenemos que admirar como una gran mujer. La Biblia dice que María creyó a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le creíste algo a Dios? ¿Tan pronto lo leíste en la Biblia o tan pronto Dios habló a tu corazón? Tenemos que imitar su fe, la fe de María. María no dudó ni se rió. María dijo, ok, sí, pero en mi mente no sé cómo va a pasar. O sea, yo creo, pero en mi mente no lo puedo razonar. Gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso y difícil de entender. ¿Por qué difícil de entender? Porque si nosotros pudiéramos comprender a Dios en su totalidad, pues sería un Dios pequeño que podemos comprenderlo humanamente. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios grandísimo, que es difícil comprenderlo a Dios en su totalidad. Gracias a nuestro Dios, que tenemos un Dios con su entendimiento, como dice la Biblia, lo que el hombre, más fuerte el hombre en su entendimiento, es lo más débil de Dios. ¿Ok? Lo segundo que hay que ver, dice el ángel, dice María, ¿cómo será esto posible? Bueno, en el versículo 35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y no dentro de las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había muerto ni resucitado. Es decir, cuando Sansón dice que el Espíritu Santo vino sobre él, cuando David decía que el Espíritu Santo venía sobre él y cuando los profetas decían que el Espíritu Santo venía sobre ellos, no estaba dentro de ellos. La Biblia menciona que el Espíritu Santo venía solamente sobre reyes, sacerdotes, profetas y sobre líderes que Dios levantaba, como el caso de Sansón. Eso significa que el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, solamente sobre algunas personas que Dios escogía para algo en particular. Aquí en este momento hay que recordar que Jesús todavía no había nacido, ni muerto, ni resucitado. Entonces el Espíritu Santo no venía, no venía dentro de las personas, era sobre. Entonces aquí está diciendo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando la Biblia dice te cubrirá con su sombra, es la misma palabra que se utiliza para decir la gloria de Dios, como la gloria del monte Sinaí, el Shekinah de Dios. La misma gloria que cubría el monte Sinaí está diciendo que es lo que iba a cubrir a María, es decir, algo sobrenatural. Y dice ahí, por lo cual también el santo ser, está hablando que será un santo ser, si te fijas, está con mayúscula,
un santo ser, y el ser también está con mayúscula en tu Biblia, perdón. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que leímos en el versículo 31. La concepción de Jesucristo no fue una concepción donde un humano tuvo relaciones sexuales con María o donde un Dios del cielo bajó y tuvo relaciones con María. Hay que reconocer que en la mitología griega ellos creían eso, que los dioses bajaban y tenían relaciones con las mujeres de la tierra, ¿ok? Bueno, pero eso es mitología griega. La Biblia nos está diciendo que nada de eso ocurrió. Es decir, nuestro Dios no bajó y tuvo relaciones con María. Nuestro Dios vino el poder de Dios, una sombra, es decir, perdón, una sombra que es la nube, como fue el caso donde estaban, ¿se acuerdan? Cuando Pedro estaba Pedro, Juan, no me acuerdo quién fue el otro que subieron al monte y se topa a Jesucristo todo transfigurado y estaba Elías y Moisés y Pedro le dice, Señor, vamos a hacer una cabañita aquí para Elías y para Moisés. Y se oyó que vino una nube y que dentro de la nube se oyó una voz y dijo, este es mi hijo amado, a él escuchad. Bueno, es exactamente esa nube. ¿Qué quiere decir que está recalcando el ángel? Que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si te fijas, en el versículo 32 ya lo dijo una vez, el Hijo del Altísimo, ¿ok? En el versículo 35 vuelve a decir, será llamado Hijo de Dios. Es decir, ningún ser humano o ninguna persona en aquella época podía ser hijo de Dios. La Biblia nos especifica en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que recibieron a Cristo Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. La Biblia nos dice en Juan 3:6 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no tenía más hijos, Dios tenía un solo Hijo, su Hijo amado Jesucristo. Y al nosotros dar nuestra vida a Jesús como nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace hijos de Dios. Es decir, toda la humanidad no son hijos de Dios. Toda la humanidad es una creación de Dios, que nos hemos desconectado de Dios por el pecado. ¿Ok? Pero Dios nos dice, yo quiero que seas hijo mío y que participes de mi misma esencia de lo que yo soy, que tú seas. Porque si no, no puedes ser mi hijo, si no tienes mi misma esencia. Entonces, por eso Cristo Jesús vino a morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para que todo aquel que creyera en Él fuera hecho hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, Él nos da su Espíritu Santo dentro de nosotros y ahora tenemos la misma vida de Dios viviendo dentro de nosotros. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra vida ahí es la palabra zoe en griego y significa el mismo tipo o clase de vida que Dios tiene, esa. ¿Ok? Vamos a continuar. Y dice, versículo 35, la parte final, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril. ¿Qué quiere decir esto? El ángel sabe que María no está diciendo en incredulidad cómo va a pasar, sino que ella no lo entendía en su cabeza. Por eso el ángel le dice, tu pariente Elizabeth, que ya es vieja o que ya tiene una edad avanzada y que ya no puede tener hijos, ahora está embarazada. Y entonces a María es donde le cambia el chip. Y mira lo que dice, porque nada hay imposible para Dios, dijo el ángel. Quiero que entiendas esto. Ahorita vamos a ver el versículo 38, que es donde le cambia el chip a María. El ángel le dice, tu pariente que no puede tener hijos y que es vieja, ya está embarazada. Y María se queda así. Y el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y María dice en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay varias enseñanzas muy grandes, pero primero te voy a platicar el contexto. ¿Qué significa que María haya dicho, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo como Él quiera? María le está confiando su vida, su presente, su futuro. María le está confiando su provisión y todo.
le está confiando su vida entera a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le confiaste todo a Dios para salir de tu zona de confort? Déjame decirte una cosa. María era una mujer entre los 12 a 16 años. Ponle si quieres 16 años. No importa en ese momento, ¿ok? Era una mujer que estaba desposada. ¿Qué significa desposada? Que todavía faltaba un año para casarse. Y si ella resultaba embarazada, era porque cometió adulterio. De hecho, la Biblia nos dice en los otros evangelios que José pensó en abandonar a María, pero que José tuvo una revelación, una visión de Dios por medio de un ángel que le dijo, no la abandones, porque el hijo que van a nacer es hijo de Dios, es un santo ser. Y por eso José no la abandonó. Date cuenta, si vamos a suponer que estamos en ese momento y que Dios te está diciendo, a ti quiero que hagas algo difícil de hacer, que va a ir en contra de tu comodidad. No sabes qué va a pasar mañana con tu vida, no sabes qué vas a comer, no sabes dónde vas a vivir, no sabes si la gente te va a aceptar, pero yo te estoy diciendo que lo hagas. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, creo que para ti no hay nada imposible, Señor? Y no estamos hablando de una sanidad, no estamos hablando de un problema económico, estamos hablando de que tú le digas a Dios, usa mi vida porque para ti no hay nada imposible, aunque hoy no tenga recursos económicos, aunque hoy no tenga esto, aquello, otro, y aunque no me voy a preocupar lo que va a pasar con mi vida el día de mañana, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. ¿Te estás dando cuenta que este versículo no está hablando que no hay nada imposible para Dios? Dios puede ayudarte en este problema, o Dios puede ayudarte en esta enfermedad, o Dios puede darte una casa, o Dios puede traer. No está hablando de eso. Está diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no sé cómo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y aunque lo que estás hablando mi vida es difícil, porque a María, si José la denunciaba, la podían apedreado y haber matado por adulterio. Porque déjame decirte, recordarte que ella ya estaba desposada. Y para los judíos, una mujer desposada es como que si ya estuviera casada. Y los papás tenían que echarla fuera de la casa. Y María, a sus 14, 15, 16 años, tenía que cargar con hijo e irse. ¿Me explico? ¿Te estás dando cuenta todo lo que María estuvo dispuesta a perder por creerle a Cristo Jesús? Y cuando el ángel le recuerda y le dice, no hay nada imposible para Dios, María dijo, he aquí, yo soy tu sierva, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué clase de fe es esa? Es una fe impresionante imitar. Es una mujer digna que tú y yo tenemos que imitar. No adorar ni venerar, sino es una fe a la que tú y yo tenemos que imitar esa fe. Dios está hablando hoy a la vida de muchos creyentes, a que sirvan. Estamos en los últimos momentos. Necesitas prepararte para Dios. Necesitas llevar el evangelio a las personas y no lo estás haciendo. Hoy más que nunca debes de dejar tu comodidad y empezar a incomodarte. Es que no sé, Adrián, es que tengo miedo, es que no. Cree lo que Dios te está diciendo. Para mí no hay nada imposible lo que te está diciendo Dios. Cree lo que Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, no es lo que tú vayas a hacer, es lo que yo voy a hacer en ti. Y tú tienes que decirle a Dios, Señor, hágase conmigo lo que tú quieras porque soy tu siervo, tu sierva. ¿Me estás entendiendo? Para todas las personas que se dicen ser católicos, imiten esa fe de María. Para todas las personas que somos cristianos, imitemos esa fe de María. Es una fe digna de ser imitada. Dice ahí el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme ¿a qué? A tu palabra. Quiero que entiendas, María no se guiaba como ella quería. María le dijo, hágase conforme a tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y le creíste a Dios para hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una intimidad profunda con Dios? Y no estoy hablando de un día, ni de dos, ni de tres, sino que estoy hablando de continuamente. Tal vez por eso Dios no te ha utilizado, porque no te has preparado, porque no te estás metiendo íntimamente.
María conocía de Dios. María conocía la palabra de Dios. Pero pastor, ¿de dónde saca que María conocía la palabra de Dios? Vamos a lo que sigue, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María no perdió el tiempo. Tan pronto el ángel le dijo, vas a estar embarazada del Hijo del Altísimo y tu parienta también está embarazada. María no dudó y dijo, no, pues a lo mejor no está embarazada. No, María dijo, está embarazada y fue corriendo. ¿Sabes cuánta distancia hay de Nazaret, perdón, ay, se me olvidó, de Galilea, donde era María, a donde fue a la montaña de Judá? Más o menos como 160 a 200 kilómetros. Entre 160 a 200 kilómetros. Pastor, ¿me está diciendo que María caminó 200 kilómetros más o menos? Un poquito más, menos. Así es. Y tú que no quieres caminar, o tú que no quieres ir a la iglesia porque te queda lejos, 40 minutos de tu casa, y tú que no te quieres discipular porque a las 10 de la noche me tengo que dormir, y tú que no te quieres discipular o no quieres aprender más de Dios, por eso no lees más la Biblia, por eso estás donde estás, y por eso tu vida es miserable. Y eso es en serio, se los digo en serio. La vida de la persona sin Cristo es miserable, y la vida del creyente sin cumplir el propósito de Dios en su vida es miserable. El que no tiene a Cristo es miserable porque va a ir a la miseria sin Cristo. Pero el que tiene a Cristo, sabiendo que tiene a Cristo y no deja vivir a Cristo en su vida, es miserable porque no está viviendo la vida a plenitud. Y por eso una persona cristiana que no está cumpliendo con excelencia la razón de su existencia, se siente raro. Porque si Dios me dio la oportunidad de tener un teléfono, pues Dios me dio para utilizarlo y hacerlo todo lo que ese teléfono debe de hacer. Pero si yo no lo utilizo y solamente lo utilizo para llamadas, pues entonces ¿para qué compré un teléfono inteligente? Hubiera comprado un teléfono chiquito, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo que pasa. Dios nos dice, eres un teléfono inteligente que he creado muchas capacidades para hacer. Pero el problema es que tú te ves como un teléfono chiquito y solamente lo utilizas para eso. María corrió más de 160 kilómetros para encontrarse con su prima y darle las buenas nuevas y regocijarse y estar con ella, porque le creyó a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te gozaste por creerle a Dios? María todavía no había nacido Jesucristo. Es más, María todavía no tenía ni un mes de panza, ni dos. María no había visto ni su panza. María no sabía ni que estaba embarazada. Pero ella le creyó al ángel que le dijo que iba a estar embarazada. Y María fue al otro día corriendo para gozarse de que iban a ser un santo ser. ¿Cuándo fue la última vez que tú le creíste a Dios por algo antes de que vieras realizado eso? La Biblia nos enseña que antes de que nosotros le pidamos a Dios, Dios ya conoce nuestras necesidades. La Biblia dice que cuando nosotros le pidamos a Dios, le demos gracias del momento que le pidamos porque sabemos que ya está hecho. Tú no le tienes que dar gracias a Dios cuando la cosa ya está hecho. Tú le tienes que dar gracias a Dios antes, durante y después. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que habla de la llenura del Espíritu Santo. Te recuerdo que lo que estábamos hablando ahorita, que en el Viejo Testamento las personas no eran llenas del Espíritu Santo, las personas venía el Espíritu Santo sobre ellas. Entonces, aquí estamos entendiendo que hay un parteaguas, que ahora el Espíritu Santo puede llenar a una persona. Pero ¿por qué puede llenar una persona? Primero, porque solamente Cristo Jesús. La única persona que fue llena del Espíritu Santo sin la muerte de Cristo Jesús fue María la Virgen y Juan el Bautista. ¿Por qué María o la doncella? ¿Por qué María fue llena? Porque cargaba a nuestro Señor Jesucristo, que él era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo? Aquí lo dice, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué fue lleno? Porque Juan el Bautista iba a empezar un ministerio y tenía que estar lleno
de la presencia de Dios. Y como Juan el Bautista, se cree que se cree que el ministerio de Juan el Bautista duró como un año, año y medio. Es decir, Juan el Bautista empezó a predicar antes de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista murió, nuestro Señor Jesucristo tenía menos de un año menos de un año él enseñando en toda la región de Judea. Eso quiere decir que Juan, de acuerdo al plan de Dios, no podía ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo ni esperar que el Espíritu Santo se fuera y viniera en Pentecostés. Entonces Dios hizo una excepción a la regla. ¿Por qué hizo una excepción a la regla? Por el ministerio que tenía. La Biblia nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos, perdón, que el más grande aquí en la tierra es más pequeño en el reino de los cielos que Juan el Bautista. ¿Te estás dando cuenta de la magnitud, la importancia? El ministerio de Juan el Bautista, por eso tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth no sabía nada. ¿Cómo es posible que Elizabeth le está diciendo estas palabras? Porque Elizabeth también tiene una comunión con Dios. Y Elizabeth creyó que cuando vino su esposo y vio la visión, Zacarías tuvo la visión de que iba a ser embarazada, y cuando ella estuvo embarazada a pesar de su vejez y a pesar de ser estéril, Elizabeth le creyó a Dios, y Dios le empezó a hablar más y le estuvo diciendo, y ella creyó lo que María creyó, que el Salvador iba a venir a través del vientre de María. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, la madre de mi Señor? Venga a mí. Muchas personas católicos les dan mucha importancia a María porque dice la madre de mi Señor. Sí, María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, físicamente, terrenalmente. Hay que recordar que Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% humano. Jesucristo nunca fue mitad, digámoslo, perdón, 50% hombre y 50% humano. No, Jesucristo fue 100% Dios, 100% humano. Y como él tenía que nacer de una mujer como todo hombre, entonces Dios escogió a María. ¿Por qué María? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. María es la madre de nuestro Señor Jesús terrenal. Pero Dios, Jesucristo, no tiene madre espiritual. Tiene un padre. Y ese padre es Dios. ¿Sí me explico? Bueno, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Te das cuenta lo que produce Dios? ¿Te das cuenta lo que produce Jesucristo? Sí, imagínate el gozo de Juan el Bautista estando en la panza de Elizabeth, y Jesucristo que apenas era un embrión chiquitito dentro de la panza de María porque tenía días o una semana o 2 semanas, pero no tenía mucho tiempo. Entonces era chiquitito y pudo crear esa reacción, ese gozo. Imagínate cuál será nuestro gozo en su presencia en el cielo. Versículo 45. Y aquí este versículo 45 es el que leímos ahorita, donde te comenté que por eso María había creído. ¿Dónde creyó? Bueno, mira, ¿te acuerdas en el versículo 34 que dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Y María le está diciendo en el 34, no con un asombro de incredulidad, como fue el caso de Zacarías o como fue el caso de Sara, sino que le está diciendo con no entiendo cómo, o sea, te creo, pero no entiendo cómo. Y aquí Elizabeth, su pariente, refuerza que María había creído. ¿Qué significa esto? Significa que María no dudó. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esta palabra es para todos los creyentes. Si tú lees la palabra de Dios y le crees a Dios, Dios cumple lo que Él promete en su palabra. Si la Biblia dice, no te angusties, alma mía,
Si la Biblia te dice, dejen todas sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿por qué te sigues preocupando? ¿Por qué te sigues afligiendo? ¿Por qué te sigues mostrando con esa cara de angustia? Hay muchos cristianos que no creen la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que toda duda es pecado, lo dice Romanos. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 3, 5 al 8, perdón, nos menciona que aquel que duda no va a recibir nada. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez tú hoy no estás recibiendo lo que Dios quiere para tu vida, no porque Dios no quiera, sino porque no tienes fe para recibirlo. ¿Y por qué no tienes fe para recibirlo? Porque no crees que para Dios no hay nada imposible. Porque no crees, como dijo Elizabeth, bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá la palabra de Dios. Versículo 46. Del versículo 46 al 56 es un canto de María, donde vamos a aprender muchas cosas, pero lo más importante que vamos a aprender es que para hacer este canto, María tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, María no era una persona que no estaba preparada para que Dios haga su voluntad en ella. Es decir, si tú te quieres preparar y quieres que, perdón, si Dios quiere que utilice, si tú quieres que Dios utilice tu vida, tú te tienes que preparar. Pastor, ¿cómo me preparo? Sencillo, empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a estudiarla, empieza a meterte a ella. Dios no utiliza a nadie que no se prepare antes. Dios no utiliza a nadie que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué fue lo que primero que María hizo? Le dio gracias a Dios. Gracias por haberla elegido. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque yo soy la menos indicada, pero tú me tomaste en cuenta. Yo te voy a decir una cosa. En el ministerio que tengo y en la fundación que tengo, yo soy el menos indicado y el menos calificado para estar ahí, pero Dios me escogió para esto. Y una cosa he hecho, prepararme, leer la Biblia, qué es lo que Dios dice acerca primero, qué es lo que Dios dice para dejarlo vivir más en mi vida. Segundo, qué es lo que hago para conocer más a Dios. Yo soy el menos calificado para hacer lo que tengo que hacer, pero Dios me escogió porque me empecé a preparar. Y cuando me preparé, Él me capacitó. Y eso es lo que dice la Biblia. Él te capacita cuando tú te alineas con Él. Versículo 48. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Quiero que entiendas este versículo. Perdón, me salté el 47. Voy a leer otra vez el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, es decir, le está dando gracias a Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Los católicos piensan que María fue inmaculada. ¿Qué significa inmaculada? Que nació virgen, que fue concebida virgen, que María nunca tuvo pecado y que María no tiene necesidad de un Salvador porque María nació virgen, es decir, sin pecado. Y si María hubiera nacido sin pecado, no tenga necesidad de un Salvador. Pero aquí María está reconociendo la necesidad de un Salvador. Es decir, María era una pecadora igual que tú y que yo. Aunque María tenía al santo ser dentro de ella era una mujer con pecado, al igual que tú y que yo. No practicamos el pecado, pero cometemos errores que nos hacen pecar. Y aún así, Cristo vive en nosotros. ¿Te estás dando cuenta? Lo mismo María. María aquí dijo, me regocijo, doy gracias a Dios, lo primero. Lo segundo, reconozco a Dios como mi Salvador. ¿Te fijas lo que está diciendo? La misma María está dándole gracias a Dios y lo reconociendo a Dios como Salvador. Lo tercero dice en el versículo 48, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahí María? María está diciendo, yo tengo una bajeza, que la misma bajeza de David. Soy pecadora, soy una persona que no merece que la voltees a ver, Dios. Soy una mujer que más insignificante, pero te ha placido escogerme a mí. La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero enaltece a los humildes. Lo que tenemos que hacer para que Dios nos utilice es humillarnos.
La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os enaltecerá sobre ti. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Está reconociendo que es santo. Fíjate que la Biblia dice que a través de María nacería un santo ser, no que María es santa. María aquí no está diciendo que ella es santa, está reconociendo a Dios que es santo, que santifica. Y su misericordia es de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel a su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué significa esto? Que María conocía la palabra de Dios. Muchos cristianos y católicos no conocen la palabra de Dios. María fue utilizada porque conocía la palabra de Dios. Por eso aquí María dice, fíjate lo que dice el versículo 55, de la cual habló nuestros padres para Abraham con su descendencia. María conocía la palabra de Dios. ¿Por qué María podía alabar y exaltar a Dios del versículo 47 al 55? Porque conocía la palabra de Dios, conocía los salmos, conocía el carácter de Dios, la grandeza de Dios, conocía el poder de Dios, la santidad de Dios. ¿Por qué tú, cuando oras y cantas a Dios, no puedes adorar correctamente a Dios? Porque no conoces la palabra de Dios. Muchas personas piensan que cantar es poner cualquier canción cristiana y levantar las manos. Muchas personas piensan que cantar, adorar a Dios es la típica canción que siempre digo es, ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Pensamos que porque es una canción calmada es adoración. Eso no tiene nada que ver con adorar a Dios. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu cuando tú naces de nuevo? ¿Qué significa en verdad cuando tú lees la palabra de Dios y lo adoras conforme Dios dice que lo adoremos? ¿Y cómo Dios dice que lo adoremos? Por eso tienes que leer la Biblia. Dios dice que exaltemos su santidad, su poder. No dice que hable acerca de nosotros. Ya no soy esclavo del temor. Eso no es adoración. Adoración es decirle, Señor, cuán grande y poderoso eres. Tú eres santo, tú eres bello. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración. Mi enfoque está en Él. Eso es adorar a Dios. ¿Te estás dando cuenta? María adoraba a Dios correctamente y le está diciendo, te doy gracias porque has visto mi bajeza. Tú eres mi Salvador. Si María no fuera santa, entonces no necesitaría un Salvador, pero como María era pecadora, igual que todos nosotros, necesita un Salvador. ¿Me explico? María está reconociendo su bajeza, la bajeza de ser pecador humano. María está reconociendo que necesita misericordia de Dios, dice ahí, versículo 50, su misericordia es para siempre. María está reconociendo que Dios va a hacer algo poderoso en su vida. María está diciendo que ella quita tronos y escoge a las personas y hace lo que Él quiere. ¿Te das cuenta que María era una persona que conocía la palabra de Dios? Lo más probable que Dios no te esté utilizando hoy en tu vida no es porque Dios no quiera, sino porque tal vez tú no estás en la posición correcta para ser utilizado por Dios. ¿Te gustaría ser utilizado por Dios? Vamos a terminar el versículo 56 y oramos. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Tal vez Dios no te está utilizando, no porque Dios no quiera, sino porque tú no te has preparado. Tú no te estás poniendo en la brecha para conocer la palabra de Dios. Adrián, ¿cómo me puedo poner en el lugar exacto para que Dios me utilice? Sencillo. Empieza primero por tener una relación con Cristo Jesús. Empieza por leer la Biblia y orar para buscarle y conocerle a Él. Segundo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Tercero, la Biblia dice, conoceréis la verdad te hará libre. Prepárate. Dios te quiere utilizar y te va a utilizar. Estamos en los últimos tiempos y Cristo ya viene pronto y Cristo va a recoger el fruto. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 15 que Él nos ha puesto para dar mucho fruto y que si algo le pedimos en su nombre, Él nos lo dará
para que sea glorificado vuestro Padre, para que llevemos más fruto. Es decir, ¿por qué no eres como María, que le crees a Dios sin importar a dónde, cómo o qué vas a vivir, cómo le vas a hacer? Si el Señor te llama ahorita para ir a la sierra a predicarle a los tarahumaras o a los indígenas, y tú estás pensando qué vas a vivir o cómo le vas a hacer, no eres apto. Pero si tú te preparas ahorita y lees la Biblia y crees que para Dios no hay nada imposible, y crees que cuando Dios te dice, ve para allá, y tú le dices, sí, Señor, porque no dependo de mí, sino de ti, tú estás en el lugar correcto, porque has aprendido, estudiado la palabra de Dios y tienes la fe para hacer lo que Dios te está llamando que hagas. Déjame decirte, todas aquellas personas que se dicen ser cristianos y no están produciendo fruto, una, lo más probable es que no sean cristianos, y por sus frutos se conoceréis. O dos, eres un cristiano pasivo, que Dios va a tener que zarandear y decirle, prepárate, que te quiero utilizar, porque voy a regresar pronto y quiero recoger con creces lo que yo te he dado, que multipliques. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque podemos aprender a través de la vida de María, la joven doncella, Padre, que por fe creyó que todo lo que le dijiste iba a ser verdad y ella se fue preparando y ella fue creciendo en eso, Señor. Te doy gracias porque es una vida de ejemplo, un ejemplo de fe a imitar y es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir adelante. Te pido que me ayudes a ser como ella, a prepararme para estar listos, porque quiero ser utilizado por ti. Perdóname por mi falta de fe a veces, perdóname por mi falta de relación y comunión contigo, perdóname por aquellos momentos, Señor, que batallo, pero hoy te pido que me ayudes, porque hoy quiero decirte así claramente, te necesito. Como María dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Señor, te necesito. Yo no sé qué tú viste en mí, pero tú quieres utilizarme. Te necesito, mi Salvador. Utilízame y ayúdame a prepararme. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Para todas aquellas personas que están en TikTok, nos vemos. Muchas gracias. Recuerden que todos los lunes